Necesitamos tener el poder de la persistencia. Escúcheme, ya ustedes son ganadores. Ustedes persistieron en venir y llegaron a la casa del Señor, ¿sí? Yo estoy segura que muchos de ustedes tuvieron hasta obstáculos, ¿cierto? Cuando usted miró hacia la ventana, ¿está lloviendo? Y no lloviendo. Parece que está cayendo ¿cómo se llama? El diluvio. Todos nos vimos tentados, hasta yo, de quedarme en la cama, ¿cierto? Todos nos damos, sí, porque usted se vino cuando no llovía todavía, pero después comenzó a llover bastante. Y yo digo, Señor, ojalá los hermanos sean valientes y lleguen a la casa del Señor, porque sí, no es fácil, pero el persistir es lo que nos va a llevar a lograr tener éxito y el lograr alcanzar las victorias. Por eso quiero que se meta esa palabra antes de poder proseguir. Número 1, necesitamos ser persistentes. Si usted es una persona persistente, usted va a tener mucho camino ganado ya con ser una persona persistente. Ahora, la persistencia, para los que están tomando nota, voy a decir lo que significa. Es un principio de poder. Y si lo vemos humanamente, es un principio de poder humanamente, porque cuando usted persiste en lograr una carrera, digámosle, o lograr un proyecto, si usted persiste, usted va a lograr alcanzarlo, ¿no? Esa meta. Entonces, eso es un poder. Es un principio de poder y rompimiento espiritual. ¿Qué significa? Que cuando nosotros persistimos, vamos a provocar un rompimiento. Un rompimiento en algo. ¿Qué significa rompimiento? Algo que ha estado obstruido, algo que se ha mantenido ahí estancado. Entonces, cuando nosotros persistimos, ese principio de poder va a provocar que venga un rompimiento espiritual. Amén. ¿Estamos? ¿Les robé la atención? ¿Sí? ¿Qué es un principio? Y yo puse ahí, son normas para regirse. Eso es lo que es un principio, porque si decimos que la persistencia es un principio, son reglas para nosotros orientarnos o provocar en nosotros también carácter. Una persona persistente es una persona que crea carácter. A veces decimos, ay, esa persona tiene un carácter. No, carácter no, porque lo ve pegando gritos, no tiene carácter, tiene un humor. Pero carácter son personas que toman una decisión y la llevan hasta terminarlo. Esas son personas de carácter, que toman la decisión de hacer algo y van y siguen, persisten. Entonces esa persona tiene carácter, no temperamento o no mala crianza en otros casos, cuando a veces siempre decimos, ese niño tiene un carácter. No, temperamento es lo que tiene fuerte, pero carácter es aquello que persiste. Padre, yo vengo declarando mentes cautivadas a la obediencia de Jesucristo, en el nombre de Jesús, mentes cautivadas para poder recibir la palabra y que la palabra les sea ahí, Señor, sembrada hasta dar el fruto necesario, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que la persistencia es un principio de poder en Dios. Escúcheme, la persistencia es un principio de poder en Dios, porque Dios nos da ese poder de persistir también. Las metas solo se alcanzan si usted ¿qué? Persiste. Cualquier persona aquí puede tener las metas más grandes, pero si no persiste, nunca logrará nada. Escúcheme, si usted no persiste en algo, nunca lo va a lograr. Por más que usted esté lleno de sueños, por más que sus metas sean tan grandes que hasta me dejen con la boca abierta, ¡wow! Pero si usted no persiste en cuanto a eso, ¿qué va a pasar? Nada, no va a alcanzar nada. La persistencia es la fuerza de Dios que nos mantendrá. Escúcheme, la persistencia es la fuerza de Dios que nos va a mantener activos. Una persona persistente va a tener esa fuerza de Dios que lo va a mantener a usted activo, dinámico, emprendedor. También va a ser una persona que va a emprender porque es una persona persistente y lo que emprenda lo va a lograr también. Va a tener expectativas de Dios porque es una persona persistente, o usted viene sin expectativas de lo que Dios puede hacer en usted. ¿Estamos? Y la Biblia nos da ejemplos y voy a hablar, por eso dije, esta es la primera parte, voy a hablar sobre hombres y mujeres que persistieron hasta alcanzar su destino
en Dios. ¿Se mantuvieron en qué? En persistir hasta alcanzarlo. Y vea lo que Pablo dice, para que cuando usted esté en medio de esa persistencia, Pablo dijo lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque usted tiene que saber que para persistir, usted tiene que tener algo que lo sostenga. ¿Y quién nos sostiene a nosotros? Como cantamos la canción, ¿en Cristo qué? Y mi victoria está ¿en qué? En Jesús. Igual, todo lo podemos. Si persistimos en algo, lo vamos a lograr porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ese principio de persistencia, todos lo podemos aplicar. No es para una persona, dos personas, es para todos. Y convertir ese principio, convertir nuestros fracasos, nuestras derrotas, nuestros desánimos en victoria si persistimos. ¿Me está entendiendo? Si usted persiste, aunque haya tenido derrotas, aunque haya tenido desánimo, aunque a veces ha tenido fracaso, si usted persiste, usted va a lograr obtener la victoria. Porque hay un principio que usted va a aplicar. ¿Y ese es el principio de qué? ¿El principio de qué? De persistencia. Eso es lo que quiero. Por eso quiero las mentes acá. Persistencia. Si tan solo somos personas persistentes, vamos a lograr el éxito. Y el éxito solamente se logra ¿qué? En Dios. Usted desconectado de Dios no va a lograr nada. Ahora, las personas del mundo persisten y logran éxito, pero es un éxito pasajero. ¿Qué hablamos el domingo pasado? Estuvimos hablando sobre ¿qué? Que el éxito está ¿en quién? En Jesús. Mientras Él esté con nosotros, mientras su presencia esté con nosotros, logramos el éxito. Mientras no lo vamos a lograr. Amén. Juan 16, 33, mire lo que dice Jesús. Él hace esta declaración, dice, esto os he hablado. Óigame, ¿quién habló? Amén. Aniel está prestando atención. Dice, esto os he hablado para que en mí, ¿en quién? En Jesús, exactamente, tengáis paz. O sea, estamos hablando de un principio de que la palabra y que sobre todo es en Jesús que tenemos que estar. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es algo que en medio de la persistencia tenemos que creerle a la palabra y saber que estamos en Él y que si logramos estar en Él, vamos a vencer cualquier obstáculo si nos mantenemos persistiendo. Amén. Ahora, tenemos que buscar a Dios con persistencia, iglesia. El problema es que cualquier cosa nos desenfoca de buscar a Dios. Muchos empiezan, un ejemplo, buscando a Dios una semana corrida o 3 días corridos, buscando, orando, pero después decaemos. No persistimos. Entonces no logramos obtener nada porque no mantenemos el seguir buscándolo. Segunda de Crónicas 26:5. Y aquí vamos a hablar sobre el rey Uzías. Uzías empezó a reinar como por ahí de los 16 o 17 años, duró como 50 o 51 años en el reinado. Y dice la palabra de Dios, no voy a leer toda la historia, segunda de Crónicas 26:5 dice, y persistió, escuche la palabra, persistió, o sea, permaneció. Si vamos a buscar otra palabra que se parezca, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Por qué le prosperó? ¿Y por qué fue entendido en visiones? ¿Y por qué todo eso? Porque ¿qué? ¿Cuál fue la palabra que leímos al principio? ¿Porque qué? Persistió en buscar a Dios. En otras palabras, otro sinónimo, permaneció buscando a Dios. Insistió buscando a Dios, no se dio de baja, no dijo no puedo, no encuentro a Dios, no lo hallo, no, dice que persistió. O sea, persistir, vamos a buscarlo, vamos a decirlo de esta manera, no es una vez, es 2, es 3. Ahora, vamos a ponerlo a nivel muy natural. Cuando usted está sin trabajo, ¿qué es lo que usted hace? Usted va a persistir en llenar y llenar aplicaciones, ¿cierto?
Usted no va a decir, bueno, a la primera no me contestaron, me cruzo de brazos. Usted va a persistir y persistir y persistir hasta que usted logre un trabajo, ¿cierto? Pues es un principio que se debe aplicar espiritualmente. Es en buscar a Dios, es persistir en buscar a Dios. Dice, y Jehová lo prosperó en el verso 5, lo prosperó. ¿En buscar a quién? ¿A Dios con qué? Vuelvo a repetirlo, vamos a repetir, busquemos a Dios con persistencia. Así es como logramos alcanzar éxito. Si buscamos a Dios con, eso es lo que espero que contesten, con todo lo que esté obstruido o estancado. Si nosotros buscamos a Dios con persistencia, va a tener que soltarse. ¿Me está escuchando? Todo lo que ha estado estancado en su vida, sea a nivel familiar, sea a nivel matrimonial, sea a nivel económico, si usted persiste en buscar a Dios, eso se va ¿qué? A soltar. Eso que está detenido va a venir a busca tuya. Ahora, buscar a Dios no es venir los domingos solamente. Y creer con que venir un domingo a la iglesia ya yo llené todas las expectativas. No es eso. Buscar a Dios tampoco es cantar o danzar o traer una enseñanza. No, es tener una relación de persistencia con Él. ¿Por qué un hombre y una mujer terminan en el matrimonio? ¿Por qué? Porque empezaron a buscarse con persistencia, inventaban cualquier momento para mirarse, ¿sí o no? ¿Ah? Cualquier momento era importante para buscar, para estar cerca de esa persona. Todo eso lo que llevó fue en que culminara en qué? En un matrimonio. Entonces, no podemos buscar a Dios solamente venir los domingos y vengo desabrido, sin deseo ni de adorarlo, sin deseo ni siquiera de abrir mi boca, sin deseo ni siquiera de levantar mi mano. Eso no es buscar a Dios. ¿Sí o no, iglesia? ¿O estoy mal yo? Buscar a Dios es cuando usted viene, sabes que, perdóname, pero tú reflejas lo que tú vives en tu casa. Cuando tú vienes aquí, tú eres un adorador en tu casa, tú te conviertes también aquí en un adorador. Porque yo no creo que usted en su casa se reviente y cuando venga aquí esté como un palito así parado. No creo. ¿Sí o no? Y tengo que decirlo porque si no digo no te sacudo. Yo quiero verte lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo, provocar que aún tú mismo lleves esa unción tan poderosa que tus hijos sean sacudidos, cambiados y transformados por causa tuya. Porque persistes en buscar ¿a quién? A Dios. Así que tocar un instrumento, perfecto, pero se necesita buscar persistentemente a Dios para que ese instrumento se convierta en un arma poderosa aún para destruir al enemigo. ¿Sabes por qué el arpa que tocaba David se convirtió en tal instrumento que dice que el demonio que atacaba a Saúl, ¿qué hacía? Huía. Porque yo me imagino a David persistentemente tocando cuando estaban sus ovejas ahí, tocándole las ovejas y persistió hasta que ese instrumento se convirtió en un arma poderosísima. Es como cuando Josías pone que casi esa guitarra la hace llorar y a mí me encanta. Ya, no nació de la noche a la mañana, el que la toca le suena. Persistió hasta que salga el sonido correcto. Amén. Quiero darles ejemplos así para que entiendan. Así que buscar a Dios debe convertirse en un estilo de vida. El problema, me molesta cuando la gente dice, es que yo soy religioso o es que la religión. No, la religión no cambia a nadie. Lo de nosotros es un estilo de vida. Por eso debemos de ir de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Es un estilo basado en el reino de Dios. Debe haber cambio, debe haber transformación. Usted no puede ser la misma persona del año pasado. Usted cada día debe ser más todavía, cada día más pegadito a Dios, más entregado a Él, más pareciéndose a Él, más pareciéndose a Él. ¿Por qué? Porque tienes esa búsqueda persistente, constantemente de buscar a Dios.
Así que buscar a Dios no es un estilo, debe convertirse en un estilo de vida. Es persistir en lo que has creído. Mi pregunta es, ¿en quién has creído? ¿O has perdido de vista en quién tú has creído? Porque si hemos creído en Jesús, Jesús está vivo, no está muerto. Tú debes de estar vibrando de vida y la vida de Cristo en ti se debe ver reflejada. Amén. Es proseguir, dice la palabra de Dios, hasta conocerlo. Y proseguiremos en buscarlo y proseguiremos en conocerlo. No es como que usted ya conoce a Dios. Saberme 4 versos de la Biblia no me dicen a mí que yo conozco a Dios. Tener un doctorado a mí no me dice conocer a Dios. Eso es un papel más nada que tengo ahí. Es el que yo día a día lo busque, persista en encontrar su rostro, es lo que me hace que me parezca a Él. Amén. Es encontrar la estatura, dice la palabra de Dios, del varón perfecto. Persistir hasta arrebatar el reino. Escúcheme, es importante esto. Mateo 11:12, el que lo quiera buscar ahí. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos, escúcheme, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violento, una persona con fuerza. Abrirse paso a la fuerza, eso es ser violento. Ahora, ¿quién sufre violencia? ¿Quién sufre violencia según el verso ahí? El reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos se ve violentado. ¿Por quién? ¿Por quién? No, por el enemigo. El reino de los cielos sufre violencia. ¿De quién? Del enemigo. ¿Quién es el que los arrebata con violencia también? Usted y yo. Léelo, volvamos a leerlo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violentamente por Satanás para que usted no reciba las bendiciones del reino. Solo alguien, y mire como Dios contraataca diciéndote, si Satanás te hace violencia, tú haz violencia y arrebata lo que yo ya determiné para ti. Eso es lo que te está diciendo esa parte de la Biblia. Por eso pregunté, ¿quién sufre violencia? El reino de los cielos. ¿Quién lo arrebata? Usted y yo lo arrebatamos. Arrebatar, ¿qué significa? ¿Arrebatar qué? Las bendiciones. Arrebatar que las promesas, porque eso es todo lo que trae el reino. Arrebatar que también establecer el verdadero reino. Arrebatar que la paz, arrebatar el gozo, arrebatar la salud, arrebatar tu matrimonio, arrebatar tus hijos, arrebatar tus finanzas. Eso es lo que tú tienes que arrebatarle al enemigo, porque el enemigo hace violencia con todas las bendiciones que el reino trae para que usted no obtenga nada. Por eso usted tiene que convertir no en una persona pasiva. Usted tiene que ser violento. Por Dios, hermano, no podemos seguir ahí y el diablo pasándonos por encima y robándonos los hijos. Y yo hablaba con una persona y yo le decía, usted tiene que arrebatar por su familia, por sus hijos. No, a veces nos desenfocamos en andar peleando por otras cosas cuando deberíamos de enfocarnos en lo que es. ¿De qué nos sirve ganarnos el mundo si no logramos arrebatar nuestra propia familia para Cristo? ¿De qué? ¿De qué me sirve ser un evangelista y andar predicando y no me gano mi propia familia para Cristo? Necesitamos violentamente arrebatar el reino y hasta que usted no vea cambio en sus hijos, usted tiene que persistir y persistir y hasta que usted no vea cambio en su matrimonio, hasta que no vea cambio en su relación, usted va a tener que persistir hasta arrebatar esa bendición. Amén. Arrebatar, vamos a otro significado. Quitar con violencia, llevar consigo, arrastrar a la fuerza, resistir. Es tan simple como llevar consigo a otros, jalarlos, arrastrarlos para el reino de Dios. Cuando yo estaba embarazada yo decía, cada vez que mi barriga crecía yo le decía, este hijo no es para el reino de las tinieblas. Mis hijos, yo estoy criando hijos para el reino de los cielos. Y no me importa el diseño que el enemigo haya establecido, porque el enemigo establece diseños. Yo los desbarato y los destruyo y ato a mis hijos al reino de los cielos.
Y tenemos que pararnos violentadamente, de una manera violenta, y a violentar el reino cuando el enemigo quiera venir a arrebatarnos lo que ya el reino nos está ofreciendo, y a violentar el mismo reino de Satanás, si es posible. ¿Me está escuchando? Para usted obtener lo que ya Dios dijo. Recuerde que el enemigo te quiere arrebatar el reino de Dios y todas sus bendiciones. Todo lo que ya Dios, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, todo lo que ya pagó el enemigo. Por eso, ¿qué es evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Y las buenas nuevas de qué? Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ser violentos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ser persistentes en arrebatar el reino de Dios. La expresión sufre violencia. Eso implica oposición. O sea, en otras palabras, el reino de Dios sufre oposición de parte del enemigo. ¿Me está entendiendo? El reino de Dios sufre ¿qué? Oposición para que lo que Dios tiene para ti no llegue. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ser violento, ser persistente para arrebatar lo que ya Dios dijo para usted. Así que sufre violencia significa resistencia también. Significa lucha espiritual. El reino de Dios sufre violencia. ¿Qué es violencia? El enemigo violentando a nosotros, los hijos de Dios, violentando, impidiendo, limitando, resistiéndonos a nosotros para que nosotros podamos establecer el reino de Dios con todas las bendiciones que ya Él dijo que nos pertenecen a nosotros. Amén. Segunda de Corintios 10:4 dice, escúcheme lo que dice: las armas con que luchamos no son del mundo. Escúcheme. Y por eso es que a veces nosotros no logramos la victoria, porque hacemos resistencia, pero naturalmente, no espiritualmente, humanamente. Resisto a tal persona, resisto a aquello. Hacemos resistencia con personas que a veces Dios pone en el camino, situaciones que a veces tú tienes que perdonar, soltar. ¡Pum! ¿Me está entendiendo? Y entonces, ¿qué dice ahí? No pelear con armas carnales, pero a veces hacemos resistencia a cosas que no van realmente. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O sea, que esas armas que Dios nos da, y una de esas armas también es la resistencia. Pero yo resisto, como dice la palabra, con armas espirituales, no carnales, no humanas. Porque cuando es una arma humana, usted está razonando, usted está peleando mentalmente, usted está peleando con argumentos que se levantan. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted pelee con armas espirituales. Y esa arma espiritual también Dios da el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia de cómo hacer lo que te está sucediendo, cómo tú trabajarlo, cómo pelearlo, cómo resistirlo. ¿Me estás entendiendo? ¿Dicen amén? Amén. Así que lo espiritual, escúcheme esto, lo espiritual gobierna lo físico. Cuando usted pelea con armas espirituales, usted va a tener gobierno sobre lo físico. Pero cuando usted quiere físicamente pelear con lo físico, es imposible que usted logre ganar. Porque lo espiritual va a gobernar lo físico. Amén. Amén. Así que persistir, voy a repetir, es una arma de poder espiritual poderoso en Dios. Así que debemos de mantener una actitud de ¿qué? De persistencia. Amén. Debemos de mantener una actitud de persistencia. Amén. Espiritual. El reino de Dios sufre violencia y oposición. Pero si usted es persistente, usted logra establecerlo. ¿Repetir otra vez? ¿Volvimos a entender? Santiago 4:7, mire lo que dice. Someteos pues a Dios. Dice, resiste. ¿Escucha? Sometémonos a Dios. Hagamos resistencia. Resistamos. ¿A quién? Al diablo, y huirá de nosotros. Dios constantemente nos manda ¿a qué? A resistir. Por eso debemos de ser personas persistentes en qué? En resistir cuando hay que resistir.
no soltar la toalla, no salir corriendo, no acobardarnos, sino que con armas espirituales nosotros permanecer peleando y ser personas insistentes. Eso es lo que cansa al enemigo. Usted sabe, en un lugar, en un sitio de boxeo, los dos están cansados ya al final, pero el otro boxeador está esperando que el otro tire la toalla. Y va a persistir de pie hasta que el otro, cuando el otro tire la toalla, ya él es el ganador. Así a veces estamos nosotros en un ring. El enemigo está esperando que usted tire la toalla, pero usted no va a tirar la toalla. Él la va a tener que tirar, porque usted no la va a tirar. Amén. Tenemos que persistir en sus promesas, escúcheme, y en oración. Persista en lo que ya Dios le prometió a usted. Persista y persista en oración. Porque acuérdese, el enemigo no va a soltar fácilmente. El problema es que creemos que con una pequeña oración o con algo simple ya todo se va a soltar. No, el enemigo te va a hacer resistencia. Por eso usted tiene que persistir neciamente. Y después vamos a hablar sobre la oración, pero eso será en otros momentos. Amén. Voy a hablar sobre otro hombre que persistió, y es la historia de Daniel. Me encanta la historia también de Daniel. Daniel 10:1, mire lo que dice. Y en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto, escúcheme, vea cómo Dios inmediatamente nos pone ese concepto, conflicto grande. Un conflicto grande que necesita gente persistente. Si tú tienes un conflicto grande, ¿qué es lo que tienes que hacer? Persistir en las promesas, persistir en oración, persistir con armas espirituales hasta usted ver la solución. Amén. Dice ahí, y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra. Escúcheme, ¿están comprendiendo la palabra para poder persistir? Dice, y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Verso 12 y 13. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, escúchame, desde el primer día, pero el enemigo hace resistencia y tú tienes que hacer resistencia aún más. ¿Me está entendiendo? Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a él, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día ya fue oída tu petición, pero tienes que persistir porque va a haber oposición y conflicto grande basado en el problema que tú tienes. Habrá conflictos pequeños, habrá conflictos grandes que durarán meses, a veces años. Y ahí es donde desanimamos y tiramos la toalla y no persistimos. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuándo fue oída la oración de Daniel? ¿Y cuánto tuvo que resistir Daniel? 21 días, ¿qué? Orando y ayunando. 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Esto es una revelación que Dios nos está dando acá. Que la oración Dios la escucha, pero inmediatamente nuestras oraciones son interceptadas por el enemigo, inmediatamente levanta oposición para que no venga la respuesta a ti. Entonces tenemos que persistir. No significa que ha sido denegada la oración, sino que está teniendo resistencia. Amén. Acuérdese, Daniel era conocido por el rey Darío como servidor continuamente de Dios. Y es algo bien importante. Nosotros necesitamos persistir en servir en la casa del Señor. ¿Cómo el rey lo conocía? Como un servidor. Daniel, al que continuamente sirves a ese Dios, ¿te pudo librar? Parece que el rey lo miraba, que él servía a Dios. Tenemos que persistir en servir a Dios. Amén. Persistía en que a pesar de estar en un país diferente, acuérdate que Daniel fue tomado como por ahí de los 16 años en cautiverio. Persistía en Dios aún teniendo una lengua diferente, la lengua de los caldeos, una cultura diferente, dioses paganos diferentes. Escúcheme, persistía en ser fiel a Dios con no contaminarse. Y quiero que preste atención. Daniel estaba allá, Daniel podía haberse contaminado con las fiestas, escúcheme,
con las orgías que hacían en Babilonia. ¿Me está escuchando? Daniel era un joven con toda su energía y toda su fortaleza. Estaba fuera de su entorno, estaba fuera del cuidado de sus padres, podía haber entrado y contaminarse aún con las borracheras y las orgías que ahí se hacían y que era parte de la adoración a esos dioses paganos. Pero Daniel, dice la palabra de Dios, propuso, es una proposición y una persistencia en su corazón de no contaminarse. Usted tiene que persistir en que sus amigos no lo desvíen, de que no lo saquen del propósito de Dios. Usted tiene que persistir que aunque el enemigo te caliente el oído, en no hacer nada que alejes la presencia de Dios, sino que las acerques más bien. Porque si Daniel, siendo un jovencito, incluso habló con el hombre que lo cuidaba, el eunuco, y le dijo, no me obliguen a contaminarme. Así lo dijo, no me obliguen. Otro hubiera dicho, no, tráeme la copa, tráeme la comida, tráeme las mujeres, aquí no hay nadie, no tengo a nadie, todo eso ya quedó, mi Dios quedó allá, ahora acepto estos dioses, me cambiaron nombre. Propuso, persistió en mantener su integridad con Dios. ¿Me está entendiendo? No te dejes caer fácilmente. No te dejes aflojar fácilmente y fallarle a Dios como si fuera cosa ligera. Si este muchachito tenía esos principios, esos valores lejos de su casa, pero persistió en querer agradar a Dios. Yo me imagino la corona que le van a dar allá arriba. Pero te digo una cosa, Dios todo lo apunta. Hay escribientes en este momento escribiendo. Creemos que no, pero es así. ¿Cuántas veces estuviste a puntito de caer, pero persististe en no fallarle a Dios y pone el día tal, a tal hora, la tentación tal, él decidió o ella decidió no contaminarse? Oh my gosh, gracias Señor. Ahora, ¿qué dice ahí? Él no quiso entrar en ese estilo de vida inmoral. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción ni con la comida. Quería contaminarse este muchachito. Ni con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Persistencia. La persistencia en la oración y el ayuno y la búsqueda de Dios activó el ministerio de los ángeles a favor de Daniel. Ni más ni menos, Miguel vino al encuentro. ¿Está entendiendo? Cuando usted es una persona persistente, usted va a activar ángeles que vengan a ayudarle en sus batallas para que usted logre las victorias. Dios es más que bueno, amén. Tu persistencia activa el mundo espiritual a favor tuyo. Deja de ser ya tan humano y entender que eres más espiritual que humano. Y que tenés a favor un mundo espiritual a favor tuyo, peleando a favor tuyo. Que ángeles son activados por causa de tu persistencia, por causa de tu búsqueda, por causa de tu integridad. Ángeles nos son asignados a pelear a favor de nosotros. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que Daniel no dejó de persistir hasta que vio la intervención angelical. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Tenemos que persistir hasta que ángeles sean despachados trayendo nuestras bendiciones, trayendo nuestra liberación, liberando nuestros hijos, liberando nuestras finanzas, liberando nuestra salud. Amén. Amén. Otro personaje que me encanta y creo que es el preferido mío es Jacob. ¿Qué hombre más persistente fue Jacob? Jacob persistió tanto en la bendición
que aún desde que estaba en el vientre de su madre empezó a pelear con su hermano Esaú. Peleaba la primogenitura. Génesis 25, en el verso 31, él se las ingenió para provocar que en un día de esos cansados que su hermano Esaú llegara, él cocinara un potaje tan rico que su hermano terminara vendiéndole la primogenitura. El tipo estaba empeñado, persistió y buscó la manera de cómo obtener esa primogenitura. Mire lo que hizo. Usó la ropa de su hermano Esaú. Se puso las pieles de los animales en sus manos porque su hermano era velludo. Génesis 27. Génesis 27:12, arriesgó aún que su padre pronunciara una maldición en contra de él porque él estaba engañando a su papá por tener la bendición. ¿Qué tal si nosotros fuéramos tan persistentes y que aquí nosotros dijéramos, no, cuando nosotros venimos a la casa del Señor y que todos, cuando yo veo a Elena, yo digo, no, yo no voy a permitir que los ojos de Dios miren a Elena, a mí. Y que yo diga, no, a Lucas no, a mí, aquí estoy. Que nos peleáramos por atraer el rostro de Dios hacia nosotros y no pasar desapercibidos de la presencia de Dios. Porque Dios llena todo en todo, pero Él se manifiesta donde se le desea y donde se le anhela. ¿Me está entendiendo? Él llena todo este lugar. Podemos saber un montón acá, pero de un momento a otro vemos a Juliana, vemos a Stephanie, que comienzan a adorar a Dios, que los ojos de Dios, aunque hay un montón, ignora el resto y solamente observan a ellas dos. Porque ellas persistieron en atraer la vista de Dios hacia ellas. Pero a veces queremos pasar tan desapercibido a Dios, ¿verdad, Cristian? Que nos queremos dormir en la casa del Señor. Y Dios deseando que nosotros lo atraigamos a Él. Que sus ojos nos observen, que sus ojos nos miren. Pero estamos tan indiferentes. Y tenemos que llegar aquí pensando, pero voy a persistir, que Él me mire a mí. Y Jacob quería la bendición. Jacob dijo, mi hermano nació primero, desde el vientre yo le agarré el pie, pero él salió primero, pero yo quiero esa bendición. Esaú la vio como cosa barata, pero Jacob sí sabía que era. Fíjate, no estaban peleando por propiedades. Escúchame por lo que estaban peleando, por palabras. ¿Me está escuchando? Estaban peleando por palabras. Palabras. Que el Padre pronunciara una bendición, porque ellos sabían que lo que el Padre pronunciara se iba a cumplir. Hoy los hijos pelean por herencia física, no porque su padre o su madre antes de morir desate una bendición sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque están lejos de los valores, de lo que vale verdaderamente una palabra de un padre o una persona en autoridad. Ese es el problema, ese es otro tema, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios que Jacob luchó el ángel. Déjeme decirle otro comentario a Jacob. Mire que este tipo era pero tan persistente que se enamoró de Raquel y persistió en trabajar 7 años por esa Raquel. Escúcheme, déjeme tirar aquí sin tocarle ni siquiera un pelo. Antes no podía, los que miraban eran así, los ojos nada más. 7 años. Cuando se cumplían los 7 le daban a esa mujer. Hoy los hermanos ya quieren meter mano, no, pero sí, no. Hasta que ya estemos aquí en el altar, entonces usted toca todo, si quiere, ya.
persistió 7 años por Raquel. Y al final le entregan a Lea. ¿Qué tal? Le entregan, dice, la más fea. Y dijeron, no, es que aquí funciona así. Primero la mayor y después la menor. Pues está bien. Este tipo era tan persistente. Dijo, trabajo 7 años más por ella. Trabajó 7 años más. 14 años en la casa de Labán por obtener su mujer. ¿Qué hombre más persistente? ¿Mm? Hoy por hoy nosotros no queremos ni persistir ni siquiera en la iglesia. Rápido nos hacen algo, rápido vemos la salida. Hablando muy duro la pastora, me voy para su iglesia. ¿Cierto? Vemos también a Jacob en Génesis 32, 22, que lucha ahora con el ángel. El tipo lucha contra un ángel y contra los hombres. Viene luchando con su hermano. Va a luchar contra Labán para lograr obtener sus mujeres. Ahora un ángel le sale en el camino. Dios sabe a quién le manda las cosas. No sabía que el tipo no se iba fácilmente a tirar la toalla. Dice, mira lo que dice así, voy a leerlo. Génesis 32, 22, verso 24, 25, 26 y 27. Dice, así quedó, gracias mi amor, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mire, si el ángel estaba en forma de hombre, un varón, dice ahí, a pesar de que sabemos que era un ángel. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, que el hombre era ahí. Es como cuando usted está en una mañana ahí y no quiere soltar Dios, es que hasta que usted no me dé esta respuesta, yo no me quiero salir de este cuarto, es que hasta que yo no vea esa bendición, Señor, y usted sigue ahí, es que hasta que yo no vea cambio en esta situación, pero rapidito la tiramos la toalla y nos alejamos, sin mirar la respuesta. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje, o sea, aquí, de su muslo, y lo descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. En otras palabras, le desmontó la cadera al hombre este. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob, aún con la cadera dañada, a nosotros por cualquier cosa ya soltamos, le respondió, no te dejaré si no me bendices. Peleó la bendición de su papá. Ahora estaba peleando la bendición del ángel. No te soltaré si no me bendices. Y él respondió, y él respondió, y el varón le dijo, no se dirá. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y lo bendijo allí. Hasta ahí terminó. Vamos a seguir la segunda parte.